En esta asignatura vamos a analizar principalmente 3 paradigmas sobre las teorías del aprendizaje. ¿Ya? Ya vimos el conductismo la semana pasada, o el conductual, el paradigma conductual, y hoy día vamos a ver el paradigma cognitivo. ¿Ya? ¿Qué les dice la palabra cognitivo? Aprendizaje. Ya, aprendizaje. ¿Qué más? ¿Qué más Recepción creen Mente. ustedes? Mente. Claro, la Ya, mente. ya, muy bien. Precisamente, ¿ya? Este paradigma apunta principalmente a los procesos mentales y a los procesos cerebrales que se configuran en la cabeza de cada uno de nuestros estudiantes, considerando sus edades, sus ritmos de aprendizaje, sus aprendizajes previos, ¿ya? Toma en cuenta, este paradigma ya empieza a hablar de cómo influye la parte afectiva también dentro del estudiante, dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y empiezan las primeras nociones de empezar a hablar de que no todos los niños son iguales, que tienen diferentes formas de aprender, ¿ya? Es como el principio A. ¿Cuáles son los orígenes de este paradigma? Bueno, como en una primera instancia va a surgir posteriormente a lo que es el paradigma cognitivo, ¿ya? Primero fue lo conductual y después viene, ya, acuérdense que el conductual significaba que era una caja vacía y el profesor simplemente lo iba llenando de conocimientos, y el centro del aprendizaje estaba sustentado en la acción del profesor, ¿ya? Posteriormente surge este nuevo que habla de todo lo que es el conocimiento, todo lo que son los procesos mentales, de cómo pensamos, qué cosas influyen en lo que pensamos, ¿ya? ¿Ya? Y esto se empieza a hablar ya a partir de los años 60. ¿Ya? Acá ya, como ya les señalé, tiene que ver harto con los procesos mentales, cómo se configura la mente para que un niño aprenda, y qué influye dentro de esos procesos de pensar. ¿Ya? ¿Cuáles son las ideas fuertes del cognitivismo? ¿Ya? Todavía se sigue considerando dentro de este paradigma que la memoria posee un espacio privilegiado, ¿ya? Porque acuérdense que la memoria igual está incluido dentro de los procesos mentales y dentro de todo lo que es la neurociencia educativa, ¿ya? Igual tenemos que memorizar, y tenemos eso de la memoria a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, ¿ya? Entonces, automáticamente cuando nosotros aprendemos, este paradigma dice que vamos como decodificando en nuestras cabezas y vamos haciendo como organizadores gráficos, mapas mentales, que nos permiten poder mantener esa información en nuestro cerebro. ¿Ya? Estas son una de las ideas fuertes del cognitivismo. Todo se sustenta en procesos mentales, ¿ya? Se habla de que procesamos información, ¿ya? Antiguamente se hablaba que solamente acumulábamos información, memorizábamos información, ahora no, ahora se dice que la procesamos, o sea, la analizamos, la pensamos y la almacenamos en nuestro cerebro, ¿ya? Incluye mucho lo que son los procesos mentales. Y tiene que ver con cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro de este niño que está estudiando, ¿ya? En primera instancia recibe la información y uno la almacena a través de la memoria. Posteriormente otro proceso mental nos permite ordenarla, ¿ya? Y darle una jerarquización. Por ejemplo, identificar qué fue primero, qué fue segundo, qué fue de tercero, o darles niveles de importancia. Este tiene una mayor importancia que esta otra idea, ¿ya? Son todas funciones mentales que
que le va dando más sentido a esta información. Antiguamente solamente codificábamos y memorizábamos cosas, pero no sabíamos qué era o cuáles eran los sentidos de importancia que tenía esta, o qué jerarquización, o qué orden, o para qué nos servía, ¿ya? Hoy ahora ya empiezan como los primeros indicios de que uno ya se empieza como a cuestionar, y por ejemplo el orden del niño A va a ser totalmente distinto como ordene los conocimientos el niño B, ¿ya? Y va a depender de los procesos de las influencias del ambiente, de los procesos mentales de ese niño, de las características propias de ese niño, ¿ya? Este paradigma ya empieza a ser como un poco más amigable, ¿ya? Empieza a tener una nueva visión sobre lo que es el ser humano. ¿Cómo se percibe al alumno dentro del cognitivismo? ¿Ya? La idea aquí ya el niño empieza como a ver una participación más activa, ¿ya? El niño empieza a tener las primeras nociones de que esa información que está recibiendo, si bien todavía se sustenta harto, este paradigma todavía se basa harto en lo que es la memoria, pero cómo almacenamos esos conocimientos en nuestra memoria, ¿ya? Y cómo también esos conocimientos ya los estamos vislumbrando de que nos van a servir para solucionar problemas, ¿ya? Antiguamente era solamente adquirir conocimiento, memorizar, memorizar, memorizar y tenerlo almacenado en nuestro cerebro, ¿ya? Ahora no, desde este paradigma que nos invita a pensar, nos indican que toda la información que nosotros vayamos organizando en nuestro cerebro, decodificando en nuestro cerebro, jerarquizándolo, ordenándolo en nuestro cerebro, posteriormente en algún momento nosotros vamos a recurrir a esa información y nos va a servir para solucionar problemas, ya sea de orden académico o como de la vida cotidiana. ¿Cuál es el rol del maestro dentro de este paradigma? ¿Ya? En este sentido, el profesor sigue igual entregando conocimiento de corte memorístico, ¿ya? Pero le da un cierto énfasis a permitirle al estudiante que él, según su ritmo y sus tiempos de aprendizaje, vaya relacionando esa información en una coexistencia con los conocimientos previos que ya tiene este estudiante, y que el estudiante es el que decide cómo ordena esta información en su cabecita, ¿ya? Ya no es necesariamente que el estudiante tenga que repetir textual lo que vimos en la otra teoría, ¿ya? Que el rol se centraba en el docente y lo que decía el profesor era ley y era la verdad absoluta, ¿ya? Aquí ya se empiezan a dar las primeras líneas o las primeras nociones de que el niño igual tiene la capacidad de pensar, y no solamente ser un receptor de conocimiento. ¿Ya? Como les digo acá, el profesor ya no es el protagonista, más bien va asumiendo un rol parcial de facilitador del aprendizaje, ¿ya? Y este paradigma se centra en la participación cognitiva de los estudiantes. ¿Cómo piensan los estudiantes? Toma en cuenta todo el grupo curso de cómo piensan, cuáles son sus procesos para pensar, sus procesos mentales, ¿ya? Se centra mucho en los procesos mentales, como ya le señalé en una primera instancia. Tiene que ver harto con las concepciones cerebrales, ¿ya? Y esta teoría se sustenta en varios autores, ¿ya? Primero que todo está Vygotsky, que era un experto en lo que es bueno, él se basaba más o se sustentaba más en todo lo que es el lenguaje, ¿ya? Y él nos hablaba de la zona de desarrollo próximo, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto? Él se empezó a cuestionar o se empezó a preguntar de qué es lo que realmente puede hacer el niño de forma autónoma, ¿ya? Y hablaba también del desarrollo potencial, ¿ya? Que es ese el que asume el profesor. ¿Cómo yo puedo potenciar o cómo yo puedo ayudar a este estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Ya?
Primero que acá se toma en cuenta todo lo que son los conocimientos previos que tiene el estudiante, si trae su mochila cultural y cómo el profesor puede ayudar a incrementar esos conocimientos, más los conocimientos nuevos que entrega el profesor, ¿ya? Acá toman en cuenta la zona, ¿ya? ¿Cuándo es propicio que intervenga el profesor? ¿Y qué cosas el niño puede lograr, entre comillas, o puede ir avanzando por sí solo? ¿Ya? Como ya les dije, el docente facilita el aprendizaje, ayuda en el aprendizaje, ¿ya? Pero también le damos cierto rol al estudiante de que él es capaz de hacer cosas. También tenemos a Piaget, que él nos habla de que aquí ya es importante que el profesor no es solamente un transmisor de conocimientos, ¿ya? Acá el profesor asume un rol más relevante y más importante porque tiene que darse la tarea extra, que es primordial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de empezar a averiguar cómo piensan cada uno de sus estudiantes. Y si partimos desde la base que ningún niño es igual al otro, es un arduo trabajo que tiene que hacer el docente, ¿ya? De averiguar qué es lo que sabe este estudiante, cómo aprendió este estudiante, cómo piensa este estudiante. Y ahí empiezan a surgir ideas así como, estos niños son más teóricos comprensivos, les gusta más leer, les gusta más reflexionar, ¿ya? O tenemos este otro tipo de niño o este otro grupo de niños que aprende a través de la interpretación de imágenes, de recursos audiovisuales. Tengo otros niños que son más, tienen mayores habilidades para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático. Y ahí uno empieza como a ir pensando, si empiezan así quizá puedo trabajar este contenido, si son más propicios al razonamiento lógico-matemático, puedo orientar mi enseñanza quizá a través, me puedo apoyar con gráficos, me puedo apoyar con lo que es la estadística, ¿ya? Si son más comprensivos, quizá a lo mejor colaborar o sustentar las clases quizás en la lectura, ¿ya? Si son críticos reflexivos, tratar de ver lo que es el análisis de las cosas sociales, profundizar en esos temas, ¿ya? Y para eso tengo que conocer muy bien a mis estudiantes, para poder tomar la decisión más propicia para potenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de esos niños o de ese grupo curso. Después tenemos a Ausberg, ¿ya? Que él nos dice que el conocimiento se estructura, ¿ya? Y tiene que ver, ¿y cómo lo estructura? Como ya les dije, el estudiante va a ordenar y va a jerarquizar esta información en función de las características de cada niño, ¿ya? Cada niño toma la decisión de cómo ordena en su cabeza, en estos famosos mapas mentales, cómo codifica e incorpora la información que ya posee, más la fuente de información o facilitador de información que puede ser el maestro.